Mi libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, lo leo casi siempre, cada año lo leo. El 1 y el 2 siempre. Me trae muy lindos recuerdos y encuentro que tiene muchos simbolismos muy lindos que la gente no entiende en realidad. Y encuentro que es una buena obra, está bien escrita y la he leído ya en 3 idiomas. Mi libro favorito de esta semana es Los Tres Mosqueteros, porque lo estoy leyendo en inglés. And the last book I finished was The Great Gatsby, but in English. I have just read it in Spanish. Un día leí un libro que me gustaba mucho, en español, Gata Blanca, de White Cat, que es una saga de 4 libros parece, pero después me di cuenta que después no me gustó tanto porque era súper adolescente, entonces me gustó cuando tenía como 15 años. Bueno, me puse a leer La Metamorfosis y otros cuentos de Kafka de fin de semana, y también leí Lobo Estepario de Hermann Hesse. Eso también lo leí el fin de semana y me marcó mucho también cuando iba tenía 16. Entre Kafka y Hermann Hesse se encargaron de arruinarme. Estoy intentando terminar de leer por segunda vez Ana Karenina, y un libro que me marcó mucho siendo chica fue Ana Frank. Lo encontré muy bueno y como que empezó mi interés por la literatura, y uno que realmente me ha marcado fue Lolita de Vladimir Nabokov. Fue todo mi interés hacia la gran literatura rusa vino por él. Uno de mis libros favoritos es La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar. Lo leí por primera vez hace 4 años y me encanta. En realidad la historia es súper mind-blowing. Sí, es que no sabría cómo más describirlo. Resulta que te muestran una perspectiva y después, al último momento, plot twist. Der Vorleser. Weil ich kenne den Herrn Bernhard Schlink aus einer anderen Perspektive. Als ich Jura studiert hatte, war er ein Autor meiner Fachbücher. Er ist Jurist und hat Bücher über Jura geschrieben, und plötzlich war sein Buch da und es war ein sehr gutes Buch. Also ich habe es eigentlich sehr gern gelesen. Últimamente no he leído ningún libro, pero quiero leer El Gran Gatsby, que me lo recomendaron mucho. Un libro de comedia más que nada que se llama El Bufón, de Christopher Moore. Es como una parodia de la historia del rey Lear, creo que se llama en español. Pero es la historia de su bufón. Es más que nada eso, una parodia, comedia. A mí me gusta mucho El extranjero de Albert Camus, porque es bastante interesante la propuesta que tiene de una persona totalmente indolente y apática. Muchas veces uno está tan saturado con la vida que tiene que simplemente se desensibiliza consigo mismo o con las demás personas. El caso Neruda de Roberto Ampuero. Hola, voy a hablar de un libro que me gusta, que es mi favorito, que se llama Rebeldes, de Susan Eloise. Y es súper interesante, la verdad es que me hicieron leerlo en el colegio. Y obviamente en ese tiempo no lo pesqué mucho. Pero después, como buscando qué leer, lo leí y lo he leído como 4 veces ya. Es buenísimo, es simple, pero no es la típica historia que todo el mundo está leyendo ahora, así que se lo recomiendo. Do you remember that character in The Outsiders that gets drunk with life? Yes! Oh my God, yes! The Outsiders. The Outsiders. I love that book. You have to read The Outsider. I love it. So what's your favorite book? Well, I have to say my favorite, my and I was ultimate like- favorite book And I was is Twilight. tired. It's just the air. Oh my God.